El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó un decreto de necesidad y urgencia para el aumento a las jubilaciones. Recordemos que el gobierno había enviado un proyecto que se tenía que debatir en el Congreso. En el Congreso de la Nación, de la nueva movilidad jubilatoria, que todavía se venía manteniendo, la movilidad jubilatoria que había dispuesto el anterior gobierno nacional. Pero ahora, bueno, van a haber algunas modificaciones, aparentemente se va a basar en el índice de precio al consumidor, en la inflación, particularmente para que todos entendamos, porque es bastante engorroso, Adri, entender los porcentajes. Hay muchas dudas, la gente se pregunta cuánto porcentaje en abril, al final cuánto me conviene en junio, en julio, o sea, la gente está un poco confundida. Sería bueno por allí, vamos a hablar con un especialista precisamente para que vaya evacuando todas las dudas, porque nosotros no entendemos, imagínense la gente grande, los jubilados, que necesitan saber cuánto van a cobrar, que son hoy por hoy el sector más golpeado de los consumidores, de la economía, porque bueno, siempre la tienen que estar peleando, la situación del PAM, en fin, un montón de cosas. Pobres los jubilados y pensionados que siempre tienen que estar luchando para tratar de sobrevivir en muchos casos, de sobrevivir. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en esta cuestión, cómo va a ser el aumento de las jubilaciones en los próximos meses. Estamos ya en comunicación con la doctora Cintia Coturel, abogada en Derecho del Trabajo, a quien ya la saludamos desde Norte Grande Federal, de Somos Uno, Adriana Bolgeroni y Miguel Alegre. ¿Cómo anda, doctora? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias nuevamente, Miguel y Adriana, por llamarme y tomarme en cuenta. No la escuchamos bien a la doctora, a ver, la escuchamos muy lejos, prácticamente no la escuchamos. A ver si podemos mejorar un poco ahí el tema del audio de la doctora Coturel para que nos vaya de alguna manera sacando algunas dudas que tenemos nosotros y los jubilados particularmente y los pensionados nacionales. Doctora, a ver si nos habla un poquito. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Ahí la escuchamos un poquito mejor. Si mejoramos más sería lo ideal. Bueno, doctora, coméntenos un poco cómo va a ser esta movilidad jubilatoria desde abril en adelante. Bueno, lo primero es que este decreto tiene algunas diferencias con lo que se anunció el viernes en un comunicado oficial. No es que automáticamente se cambia la fórmula de movilidad jubilatoria, sino que se va a hacer un empalme entre las dos fórmulas. Entonces, va a seguir vigente la ley actual, la ley 27.609, que establece aumentos trimestrales, y en abril y mayo se van a pagar dos anticipos de esa movilidad. ¿Qué es lo que se va a pagar en abril? En abril se va a pagar, por un lado, un incremento extraordinario del 12,5% y la inflación de febrero, que es del 13,2%. Eso acumulado da un 27% de aumento en abril, pero ese no es un aumento que se va a aplicar directo sobre el haber jubilatorio, sino un anticipo de la movilidad de junio. En el mes de mayo se va a pagar otro anticipo de la movilidad de junio, que va a ser la variación del IPC de marzo, o sea, la inflación de marzo se va a pagar como anticipo en mayo. Y en junio lo que se va a analizar es si con la fórmula de la ley de movilidad del gobierno anterior queda un resto para pagar, se va a pagar esa diferencia, y si los dos anticipos abonados en abril y mayo superaron lo que da la movilidad, no se va a pagar ninguna diferencia y ahí ya se termina la ley 27.609. Además, en junio correspondería que se pague la variación del índice de precios al consumidor de abril, y ya en julio empieza la primera aplicación directa de este decreto de necesidad y urgencia sin ningún componente de la vieja ley, ¿sí? Esto es como una etapa de transición. El tema es que, como esto se estableció como pagos a cuenta, esto genera varias dudas desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, hay una cuestión entre dos artículos de este decreto, el artículo 4 y 5. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bajo. La escuchamos muy bajo. No sé si será un tema del internet, porque yo estoy como con el volumen máximo. Ahora mejoramos un poco, doctora. Ahora sí estamos un poco mejor. Estábamos escuchando atentamente su explicación. Doctora, decir que se va a tomar en cuenta, digamos,
2 meses anteriores, ¿no es cierto?, para ir modificando y actualizando los montos. Eso es un poco así, el sistema. Claro, se va a tomar, pero en realidad va a haber un periodo en el cual coexisten las dos, la ley 27.609 y este decreto de necesidad y urgencia. El tema es que no se actualizó todavía, que esto aparentemente se va a publicar mañana, porque aparentemente fue una omisión de este decreto o un error, que no se modificó el tope del bono de 70.000 pesos. El tope máximo es 204.000 pesos. Entonces, hoy en día, si no se modifica ese tope, los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono, en abril cobrarían exactamente lo mismo. Esto igual ya el gobierno salió a aclarar que mañana se publica un decreto correctivo de este error, y que los 70.000 pesos se van a calcular sobre el nuevo haber mínimo, que sería de 171.000 en abril. El tema es que igual esto genera un montón de temas de cómo se van a liquidar los saberes. Por ejemplo, la gente que tiene cuotas de moratoria, qué valor de cuotas se le va a descontar en abril. Hay gente que se le aplica un tope del haber máximo. ¿Cuál va a ser ese tope? Hay un montón de dudas, porque esto no es que es un aumento directamente, sino que es un adelanto de la movilidad. Es diferente jurídicamente. Está bien. Doctora, ¿y desde julio cómo va a ser el sistema? Porque supuestamente esto va a ser hasta junio, usted algo explicaba, pero desde julio en adelante, ¿cómo van a ser los incrementos o la movilidad? Desde julio en adelante la movilidad va a ser mensual y se va a pagar la variación, o sea, la inflación de los 2 meses anteriores. O sea, en julio se va a pagar la inflación de mayo, en agosto la de junio, y así, va a ser como mucho más simple directamente. La idea es que como la inflación va a ir bajando, cada vez va a haber menos actualizaciones, ¿no? Obviamente. Y lo que tenemos que aclarar que este mes, el que viene, no van a recibir ningún aumento y sobre todo ese bono de 70.000 pesos que tanto se está esperando y que había una confusión muy grande porque hasta hoy la información que se manejaba era justamente que venía, que se cobraba inmediatamente. Claro, en realidad en abril tenemos que esperar a ver mañana si sale un decreto elevando el tope del bono. Con lo que tenemos hasta hoy, los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono de 70.000 en abril cobrarían como ese adelanto de la movilidad, pero se les reduce el bono. Entonces, si mañana no sale un decreto, cobran lo mismo. Yo creo que va a salir el decreto. Esto fue un error, pero no es que quieren congelarle las jubilaciones a los de la mínima. Y los que cobran la mínima más el bono, el aumento real que tienen, porque el bono queda fijo en 70.000 pesos, el aumento real va a ser del 18%. Y los que no cobran bono van a recibir el 27% de aumento en abril, pero que no es un adelanto del aumento de junio. No es un aumento propiamente dicho que se aplica en abril, ¿sí? Es diferente cómo lo van a ver plasmado en el recibo. Cuando tengamos el recibo de abril, ahí vamos a entender bien los conceptos que se van a aplicar. Exactamente, la jubilación va a llegar a 171, doctora, para abril, ¿no es cierto? ¿Se calcula? Claro, pero es que en realidad no sabemos si ese va a ser el haber mínimo o si eso va a ser la sumatoria de la mínima de marzo más el anticipo o el adelanto de la movilidad. Exactamente. Eso, es una discusión jurídica, tiene efectos, por ejemplo, en el valor de la cuota de la moratoria que se le descuenta a una persona. Entonces tiene muchas implicancias cuál es la jubilación mínima. Está bien. Doctora, esto obviamente tiene que ver porque nos aprobó en su momento la movilidad jubilatoria que había establecido el gobierno por un proyecto. Mientras tanto, ¿esto va a ser así durante los próximos meses? ¿Se va a tomar en cuenta el IPC para el aumento? Claro, en realidad el Congreso, esto es un decreto de necesidad y urgencia. Sí. Como todo decreto, esto tiene que ser sometido al tratamiento de la comisión bicameral, o sea que esto se puede anular a futuro, o el Congreso conserva su facultad de dictar otra ley de movilidad. Pensemos que lo que tiene de bueno el Congreso, y que por eso existe un Congreso Nacional, es que se debate, se citan a especialistas, se trata en 2 cámaras. Entonces,
Veamos que esto es un decreto que sale y mañana tienen que sacar un decreto rectificatorio porque ya se equivocaron en algo. Entonces, si esto saliera por ley del Congreso, sería mucho más completo y no tendría estos errores. Quiere decir que tal vez si se hubiera debatido en el Congreso, como estaba planteado en un primer momento, este tipo de errores que estamos manifestando ahora y que tenemos que esperar hasta mañana no estarían presentes. Claro, exactamente. Exactamente. Igual el Congreso puede, y de hecho yo hoy estuve viendo en las noticias que algunos legisladores ya dijeron que ellos van a insistir en el tratamiento de los proyectos de movilidad, porque hay otro proyecto que plantea dar una recomposición más alta, no este 12%, sino un 20% de recomposición. Entonces, si eso pasara, los jubilados tendrían otra recomposición. Usted como por su experiencia, doctora, ¿cuál sería lo más conveniente para que el jubilado no pierda, no haya perdido tanto poder adquisitivo en los últimos meses? Yo creo que, a ver, está bien que el Poder Ejecutivo diga les voy a dar un adelanto de la movilidad porque no pueden esperar hasta junio con estos niveles de inflación impresionantes. Es más, ya lo tendrían que haber hecho antes esto. O sea que eso es correcto. Pero me parece que la fórmula, atarla solo a la inflación, no es bueno porque lo que se estima es que la inflación va a ir bajando y los salarios comparativamente van a aumentar. Entonces, en mi opinión, lo que sería bueno es volver a una fórmula como la que tuvimos desde el 2018 y 2019, que era 70% inflación y 30% el índice salarial, ¿sí? Quizás no con esas mismas proporciones, pero que sea una mezcla de los dos parámetros. Porque por algo es que eligen ahora la inflación, porque la inflación está bajando. Pero lo que no se va a recomponer nunca es la inflación de diciembre y de enero. Seguro. Que fueron más altas de las últimas 3 décadas. Seguro, seguro, sí. Hay que darle un corte de fondo a esto, doctora, una solución de fondo, porque bueno, siempre, como decíamos un poco en la introducción con Adrián y le contábamos a la gente, es muy difícil para el jubilado, lamentablemente siempre vienen corriendo de atrás en todo sentido, y más en este impacto que hubo en diciembre y enero, un impacto tremendo en la inflación, lo cual fue socavando considerablemente el salario del jubilado y del pensionado. Y sobre todo confusión en saber cuánto es el porcentaje que tiene que estar cada mes. Después, bueno, si eso le sumás el bono de 70.000 que tanto esperan. Había como números que estaban dando vuelta y no tenían la certeza de cuándo se iban a cumplir. Claro, sí, sí. Sí, el tema es que con lo que está publicado hoy es lo que yo les dije. Mañana va a salir una rectificación porque esto fue un error de que en este decreto no modificaron el tope del bono, que supuestamente lo iban a corregir hoy, pero bueno, mañana sale y ya ahí los jubilados se van a quedar un poco más tranquilos. Perfecto, doctora. Aclarado el tema entonces, los jubilados van a ir seguramente viendo también en sus recibos los incrementos que se van dando, porque bueno, había muchas dudas en relación a esta cuestión, todos teníamos dudas, así que imagínense un jubilado, un pensionado, que está esperando con expectativa qué iba a pasar con su sueldo, los aumentos, de cuánto iba a ser, hasta cuándo, en fin, un montón de cuestiones que usted lo fue, de alguna manera fue respondiendo. Doctora, muchas gracias por esta comunicación con Norte Grande Federal y Somos Uno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable. La doctora Cintia Coturel, abogada en Derecho del Trabajo, hablando acerca de lo que tiene que ver con esta movilidad jubilatoria. Recordemos que hasta el momento, Adri, había 4 aumentos en el año. Bueno, ahora se va a hacer un adelanto del incremento de junio en abril, y luego se va a ir modificando el sueldo de los jubilados y pensionados de acuerdo al índice del consumidor, es decir, el índice de precios, la inflación. Lo que pasa, como decía muy bien la doctora, volvemos a lo mismo, la inflación si va bajando, va a ir bajando ese porcentaje y por lo tanto los saberes también van a ir sufriendo consecuencias porque venimos de varios meses, de años, de una inflación muy alta que tuvo su pico máximo entre diciembre del año pasado y enero de este año, lo cual siempre los jubilados y pensionados nacionales corrieron de atrás. Ahora se abre una esperanza, pero bueno, hay que darle un corte de fondo para que los jubilados tengan previsión precisamente en el futuro y no estén padeciendo constantemente a las cuestiones de la inflación y una jubilación que no alcanza absolutamente para nada.